la dinámica que vamos a tratar de mantener hoy es esta, ¿no? Vamos a arrancar la charla, ¿sí? Laura y yo seguramente hagamos algunas de las primeras preguntas como disparadores y después, ¿sí? Como les habíamos propuesto en la semana, la idea es que ustedes se hagan cargo de la charla y que tomen el mando y que hagan todas las preguntas que quieran, ¿sí? Aprovechemos este momento para intercambiar experiencias, para presentar dudas, para que ustedes se saquen de encima inquietudes que tengan, ¿sí? Que la charla sea lo más enriquecedora posible. Así que a medida que vayan queriendo, pueden ir escribiendo en el chat, haciendo algunas preguntas y nosotros en todo caso las vamos ordenando y vamos pasando el micrófono, por decirlo de alguna manera, así cada uno va preguntando. ¿Sí? ¿Arrancamos oficialmente? ¿Sí? Y la presentamos. Hoy nos acompaña Tali Goldman, ¿sí? Que lo hablaba con Laura y decía, ¿te presentamos nosotros que queda medio formal o te presentás vos y contás un poco cómo arrancaste o por los medios por que pasaste así brevemente y optamos por la segunda opción? ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede quedar medio raro que te presentemos y que hablemos parte de tu currículum y demás. ¿Sí? Bueno. Lo único que teníamos para decir como disparador y llevándonos por un chisme nomás, por algo que leímos por ahí, es que a los 9 años vos veías un programa en Discovery Kids que se llamaba El Fantasma Escritor, ¿no? Sí. Y que, bueno, eso era un programa en donde un grupo de chicos tenía que resolver casos, ¿sí? Como si fuesen detectives a través de palabras y a través de la escritura, ¿no? Y que en ese momento, o viendo, o entendiendo esto que te gustaba, a partir de ahí siempre llevas una lapicera, un anotador, y te gusta esto, te gusta preguntar, te gusta hacer un poco de detective, un poco de periodista y al mismo tiempo un poco de política, que es todo lo que te gusta. Bueno, ya me presentaste bárbaro, no tengo mucho más para decir. No, bueno, gracias Lau y Nico por invitarme. Es la primera vez que estoy en una clase virtual, así que es mi debut. Bueno, yo oficialmente estudié ciencia política en la Universidad de Buenos Aires. Siempre quise ser periodista y un amigo de mi papá, un periodista cuando yo estaba en el secundario y le pregunté, bueno, que cuando estaba en quinto año le dije que quería ser periodista, me dijo, no estudies periodismo. No lo debería decir acá en Éter, pero bueno, este fue el consejo. Me dijo, estudia otra cosa, que el periodismo es un oficio y lo vas a aprender trabajando. Y bueno, le hice caso y me anoté en ciencia política, que era, bueno, en ese momento lo que yo creía que era lo que me gustaba, digamos, y nada, empecé trabajando, apenas empecé el ciclo básico universitario. Trabajé primero en Telam, estuve en el portal de Telam, después pasé a trabajar en una revista que se llamaba 7 Días, que era una revista de espectáculos. Entonces mi primera experiencia, mi primera y gran experiencia, diría, fue en periodismo de espectáculos, lo cual, bueno, hoy le tengo mucho cariño y me sirvió muchísimo para el oficio, ¿no? O sea, entrevisté modelos clase Z, actores, actrices, bueno, y cuando había como alguna cosita un poco más interesante o cuando yo podía meter un poco la cuña más hacia, no sé, hacia cosas más sociales o políticas, me daban ese espacio. Lo que hizo que después me pasara a la revista 23, que había como un lugar vacante en la sección de política. Ahí estuve varios años, después pasé al Argentino, que era un diario de distribución gratuita. Después todo ese multimedio ya sabemos que se fugó por los aires, llegó el macrismo y ahí es como que me tuve que reconvertir en un punto en lo que se conoce como periodista freelance
o a mí me gusta decirle periodismo precarizado. Nada, y hace ya 4 o 5 años que laburo, digamos, en distintos medios, sobre todo gráficos, también en la radio, y bueno, hace 2 años hice una maestría en escritura creativa, así que bueno, acabo de publicar un libro de cuentos, así que como incursionando también en ese mundo, y bueno, Claro. acá estamos. Es llamativo eso, ¿no? Como igual es la carrera de uno también ha empezado la carrera entrevistando jugadores de fútbol, ¿no? Acá estaba escribiendo sobre política, sobre sociedad, y me preguntaba mientras hablabas de esto y te presentabas, ¿cómo fue este paso, ¿no? De entrevistar modelos y hacer notas del día a día del espectáculo a volcarte más a lo que se conoce como periodismo narrativo, ¿no? Y un laburo más, un laburo más de cultura personal, de cuerpo, ¿no? De selección de personajes, de selección de historias. ¿Cómo fue que terminaste ahí? A mí en realidad siempre, o sea, como un poco en chiste eso del fantasma escritor y de esa biografía de Anfibia, a mí siempre me gustó, o sea, siempre me gustó escribir más que nada. Entonces encontré como en el periodismo un poco el medio para despuntar como lo que más me gusta, que es escribir. Entonces es como que eso, como que el periodismo en cualquier formato me daba la excusa para escribir. Entonces podía, de hecho en 7 días empecé escribiendo reseñas de restaurantes. Y yo me mataba escribiendo, eran re poquitos párrafos, eran tipo 3 párrafos y yo tardaba semanas en escribir 3 párrafos contando, no sé, que comí un raviol, no sé qué, como había algo en donde yo quería escribir bien, como que me gustaba como el oficio y el arte de la escritura. Claro. Entonces, en realidad, nada, eso, como que encontré en el periodismo y después, obviamente, en la política, que es lo que a mí más me gustaba, no sé, estoy como en un momento raro como un poco alejada de la política dura y como de la rosca, como que eso a mí me encantaba y muchos años como estuve en esa, digamos, y como mis fuentes eran los políticos y bueno, hoy también, pero por ahí más desde otro lado y hoy siento que no me interesa estar tanto en esa cocina de la rosca política, sino que eso, como que me gusta más contar historias de ciertos personajes, ¿no? Como que también descubrí que lo que me gusta es contar historias, y ahí como que lo vinculo con lo que me preguntabas del periodismo narrativo, como que me di cuenta de que podía como usar todos esos recursos y todas esas fuentes para contar historias y para convertir esos personajes en personajes de mis notas, digamos, ¿no? ¿Y cómo un poco esas historias? Digo, y ahora que sos freelance, sobre todo. Sí. Bueno, pasé por muchos, no sé, hoy estoy en un momento en donde me piden muchas veces notas, yo ofrezco un montón de notas, pero bueno, ya entré también en un círculo, o sea, yo ya trabajo en esto hace más de 10 años, entonces yo ya tengo un circuito de fuentes, de como espacios en donde busco información, ya sé qué es lo que me interesa, dónde mirar, detecto cuando hay alguna nota que me interesa, cuando hay algún personaje que me interesa, es como que ya, no sé, es un oficio, es como, no sé, ¿entendés? Es como, no sé, hacer un zapato, qué sé yo, digo, me parece que es lo mismo, es como, es oficio puro, es como entrenar, nada, el oído, la escucha, la vista, la lectura, es como un entrenamiento, entonces, no sé, es como que todo el tiempo tengo historias, todo el tiempo tengo notas, porque estoy todo el tiempo como ávida de eso, entonces, no sé, la puedo sacar, tipo, no sé, una nota la puedo sacar leyendo una nota de un diario y digo, che, acá hay algo que está bueno, y empiezo a investigar, o alguien me dice, che, mirá, esto está re bueno para que hagas, no sé, es muy diverso, digamos. Claro. Dale. Dale. Sí. No, quería contarte que los chicos, viste, te conté algo un poco antes de la clase, que están trabajando sobre perfiles.
Sí, Y bueno, le dimos a leer tus perfiles, sí, principalmente, bueno, el de Darío Z, y quizás para ver un poco sobre ese sí, perfil, cómo lo fuiste armando, porque ellos ahora tienen que escribir su propio ok, perfil, cómo fue el backstage, sí. ya que te tenemos acá, del armado de ese perfil. Justo, ¿Te bueno, puedes contar? les propuse ese porque justo encontré mi cuadernito en donde anoté todo lo que fue el proceso de ese perfil. Este fue justamente un pedido, o sea, no lo propuse yo, sino que la editora Anfibia me propuso hacer un perfil de Darío. Yo ya había hecho el perfil de Miriam Bregman, que ese sí lo había propuesto yo, y les cuento, es divertido que me ocurrió, o sea, también para que vean eso, ¿no? Cómo yo la seguí en Twitter a Miriam y empezamos a tener como mucha buena onda por Twitter. Estoy hablando de 2016, 2015, 2016, como primer año del macrismo. Y me acuerdo, ¿cómo fue que...? No sé, algo pasó, ella era diputada, me parece, en ese momento. ¿No? Ella era diputada y no me acuerdo en qué sesión, que yo me miré toda la sesión y ella habló, y yo hice como un chiste en Twitter poniendo como, bueno, que hice así como un chascarrillo y puse como que Miriam sea trosca y que, no sé, una cosa así. Y ella como que me fabió y me hizo un comentario y como que yo dije, che, esta mina como hay algo interesante, no sé, como que hay algo diferente, interesante en cómo se mueve, eh, no sé. Y eso fue lo que me impulsó como a pensarla como un personaje. Todavía no estaba tan en boga Miriam. Es como que eso, era diputada y me acuerdo que había ido a 678. Es como que había algunas cosas como disonantes como en su clásico perfil de diputada de izquierda, ¿no? Como que había cosas que a mí me llamaban la atención que como que rompían con esa estructura de diputada de izquierda. Pero fue eso, o sea, fue real como por un tuit de decir, che, esta mina como tiene algo distinto, como que tiene algo que quiero entender. Eh, De ese perfil, ¿cómo te acercaste a ella? no, y otro dato muy importante que tienen que saber es que Miriam iba a la verdulería que iba mi mamá. Y la verdulera Marta, que era muy fanática de Miriam, había votado a Macri, pero había votado a Miriam porque iba a la verdulería. Entonces yo siempre sabía que Miriam Bregman iba a la verdulería de Marta, que era la verdulería de mi mamá. Entonces, nada, conseguí el teléfono de Miriam, ella me conocía por las redes, por periodista y qué sé yo, y la compré diciéndole, quiero que sepas que yo también voy a la verdulería de Marta. Entonces ahí ya entablamos una amistad. Y bueno, igual fue difícil, digamos, es difícil entrar en esa confianza que se necesita para meterse en esa intimidad que implica hacer un perfil, porque es como que, no sé, yo creo que, digamos, cuando yo hago un perfil, cuando me meto haciendo un perfil, es como que me convierto como en una sombra un poco de ese personaje. Entonces, bueno, tenés que tener cierta cintura y cierta viveza porque es como que si te abren la puerta estás en un lugar como súper íntimo a veces como de su vida, de sus cosas y esa persona también te está abriendo su mundo y te está como dando una llave de confianza eh, que bueno, que hay que sostenerla, ¿no? Eh, y me acuerdo que, o sea, no fue difícil, digamos, el vínculo con Miriam, es una mina súper amable, súper buena onda, pero sí fue muy difícil como romper como el discurso como armado que tienen estos personajes, digo, porque a mí no, digo, no me interesaba, digo, lo público yo lo podía conocer por otro lado, digo, yo ya sé lo que ella pensaba de tal, tal y tal cosa, a mí me interesaba como justamente entender cómo ella llegó al lugar en el que llegó y cómo ella, nada, no sé, armó su ideología, qué sé yo, como todas esas cosas. Entonces, sí recuerdo que la primera vez que estuve con ella fue en una marcha,
creo que era la marcha por los 10 años de Jorge Julio López, ese fue como el primer contacto con ella, que casi ni hablé, como que estuve como siguiéndola. Después sí tuvimos una entrevista en un bar, y también fueron 2 horas de entrevista que me costó muchísimo, porque Miriam tenía como también como todo un discurso, no sé qué, hasta que me acuerdo que al final de esa entrevista ella me dijo, bueno, y yo soy de Timote, y en Timote, bueno, ahí secuestraron a Aramburu, y yo iba a jugar con mis hermanos, mis amigos, no me acuerdo ya, a la casa en donde habían secuestrado a Aramburu, y era como, yo le dije, ¿qué? O sea, ya estábamos tipo pagando. Y le dije, no, Miriam, es esto lo que me interesa, no sé qué. Entonces, bueno, y después también me costó que ella me habilitara, porque claro, también para hacer un perfil, para mí siempre es interesante como tener otras voces de personas cercanas o que la conozcan. Y me pasó que me costó mucho eso, porque como mi intuición en un principio fue como entrevistar a sus compañeros del partido, y bueno, fue la peor decisión porque también digamos, no pude sacar nada. O sea, me acuerdo que lo entrevisté a Nicolás Vicaña. Sí, como que me acuerdo que lo que es una persona. Y yo le aprendí que me cuentes, no sé, algo, fueron a tomar un café, no sé, como necesitaba romper como eso, muy difícil. También me acuerdo que lo entrevisté al Chipi Castillo también. Entonces me costó mucho. ¿Cómo? Que se saquen el cassette Sí. de Política. Y no iba para ningún lado la nota, no tenía nada. O sea, habían pasado como 3 semanas y no tenía nada, como que tenía esa marcha con ella, esa entrevista con ella, que recién al final se había puesto medio buena. Nicolás del Caño no tenía nada para rescatar, el Chipi Castillo no tenía nada para rescatar. Y no sé cómo, no me acuerdo, que también le imploré y le dije, Miriam, como, y además ella es Miriam es muy, no, o sea, yo no conocía a su marido, no conocía a su hija, o sea, es muy cerrada, no fui a su casa, o sea, no me habilitó eso, pero yo necesitaba que ella me habilite a alguien de su círculo más o menos íntimo y personal en un punto. Y no me acuerdo cómo ella en una entrevista, bueno, creo que le volví a hacer otra entrevista en su despacho, también todo muy formal, hasta que ella me nombra a una persona que era Andrea, que pobre falleció, que era un amor de persona, que era una sobreviviente, no me acuerdo si de la ESMA, que ella, ¿qué? Andrea Bello. Y, ¿cómo se llama? Ella bueno, me la nombra y yo ahí como que percibo que ella puede ser alguien que como interesante, y ahí di en la tecla porque Andrea Bello fue la que me contó todas las intimidades de la nota de Miriam, o sea, toda su infancia, como de todas las anécdotas que Miriam le fue contando en su amistad. Ellas eran muy amigas. Y ella es la que digamos, ella es la que me contó todas como las cosas graciosas de la nota, que después yo igualmente las chequeé con Miriam, digamos, pero claro, a Miriam no se le ocurría contarme eso, como que... pero bueno, fue difícil entrar en la intimidad. Es que es difícil, eso, digo, lo hablamos en las primeras 2 clases con ellos, y es difícil acercarse a alguien y decirle, che, quiero escribir sobre vos, quiero que me abras las puertas de tu vida, quiero ingresar en tu intimidad, y al mismo tiempo esa persona acepte que está a la mirada de alguien, que encima ese alguien es un periodista, sí, y que ese alguien va a terminar escribiendo una nota desde su mirada sobre todo lo que vio, sobre todo lo que pudo averiguar, sobre todo lo que le contaste. Digo, es algo complejo. Si uno se piensa del otro lado, es un trabajo delicado el que hay que hacer. Sí, es re delicado, pero bueno, también cuando aceptan, es como que también están aceptando, digamos, saben a qué se están sometiendo en un punto, ¿no? Como, bueno, también hay un punto en donde quieren. Con Darío me pasó, bueno, con Darío no fue así, o sea, Darío me lo pidieron. Darío ya era un personaje recontra público conocido, entonces también había algo de, bueno, cómo contar
a Darío, que es como una persona de eso, como súper pública, abierta, no sé, como muy cercano, ¿no? Eh, y con Darío me pasa que yo lo conozco hace 20.000 años porque Darío era profe en donde mi mamá era directora en una escuela. Entonces yo lo conozco a Darío cuando no era Darío, cuando era Darío el profe copado de filosofía hace 20 años. Que yo pensé, o sea, que como que estaba bueno porque yo tenía, digamos, cierta confianza, pero también era un poco tenso porque, ¿cómo decirlo? Como, bueno, yo también me tenía que cuidar en un punto de hasta dónde, como, o sea, yo tenía mucha confianza con Darío, entonces también era como, bueno, no pasarme de rosca, ¿no? Como también mantener cierta distancia, porque también, digamos, Darío, o sea, con Miriam es como que ella Darío tampoco nunca me planteó ver la nota ni nada, pero yo sentía como con Darío un vínculo como más personal en un punto, que me parece que era perjudicial porque yo tenía que un poco distanciarme, ¿no? Digo, yo a Darío lo quiero, lo siento cercano, entonces también era complejo eso de, bueno, ¿cómo me distancio de este personaje? ¿No? Como periodísticamente tenía como que distanciarme un poco. Darío igualmente es muy piola y entendió perfectamente, o sea, él entendía perfectamente lo que yo estaba buscando, entonces fue más fácil en el sentido que él sabía perfectamente lo que a mí me interesaba saber, digamos, ¿no? Entonces, no tuve la dificultad que tuve con Miriam de lograr esa intimidad, como que Darío sabía, digamos, Darío me daba en la tecla todo lo que yo necesitaba, es como que, ¿no? ¿Entienden lo que digo? Es como que Sí. sabía perfectamente qué responderme a mis preguntas y sabía qué contarme, y él sabía perfectamente que estaba buenísimo lo que me estaba contando. Pero, claro, digo, más allá de todo eso, para mí, y ahora si quieren les leo algunas cosas de este cuadernito, como para mí lo más interesante de Darío es que el chabón es un obsesivo absoluto, un enfermo, obsesivo, controlador. Entonces, bueno, ¿cómo contaba yo todo eso? ¿No? No sé, ¿quieren? Bueno, ¿quieren que les lea algunas cosas de este cuadernito? Em, es un montón, les voy a leer algunas partes. Bueno, acá como me acordé, bueno, lo primero que hice con Darío fue ir a la Feria del Libro, él había recién sacado, no me acuerdo ya qué libro, Filosofía Martillada, o no sé cuál. De los 10. Sí, los 10, frases, sí, las 10 frases. o 11 frases. Sí. Entonces, bueno, era la Feria del Libro y él me hizo ir, como que me citó como en otra puerta, o sea, yo fui antes con él, como en la previa. Yo le había pedido ir con él en la previa. Entonces mi anotación es, bueno, 13/5, 3:15, dice, anoté. También esto o sea, yo soy muy obsesiva con anotar todo, cada pedo que se tira, yo lo anoto. Dice, 3:15, fila en la puerta, pregunta si están los monitores, comillas, está viniendo el técnico. Yo pongo, quiere controlarlo todo, pregunta si esa gente viene a verlo. Cuando pasa lo saludan, Darío quiere probar sonido. Pregunta si le mandaron un auto a Felipe Piña. Vamos al camarín. Darío dice que nunca fue a esa sala. Se preocupa por los invitados. Se preocupa porque los invitados tengan lugar. Llega Felipe. Bueno, acá, no sé, dice, primero en el ranking de ventas de las librerías, segundo libro importante, está contento de festejo, vino su familia, nunca viene su familia, esta es la única vez que viene su familia. Chequea que todos puedan entrar. Pregunta si los jubilados pagan o no. Está controlando que todos puedan entrar. Uno le viene a pedir una foto. Le dice que está viendo Platón en un TP de filosofía y que vieron sus videos. Me encanta tu forma de hablar. Parece joven. Esto le dice otra persona. Darío.
no me da nervios, no sé, hay cosas que no sé qué quieren decir. Ujú. Seminario en Uruguay, 600 personas. Es muy es muy pesado con lo técnico. Es la clave de la supervivencia. Se escucha un micrófono y Darío dice, llegó el sonidista. Se, de- Se desespera por probar el sonido. Tiene un pantalón negro, all star, buzo de jogging, colita perfecta. La sala es la Borges. Es la que se usa para los eventos. Se sienta solo en la mesa, toma agua. Hola, sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se levanta, camina con el micrófono, se agacha mientras dice, no me escucho bien en el retorno. El sonidista le dice, vos hablá. Vuelve a decir los números. Drama. Yo pongo drama. No anda el retorno. ¿Sabes qué es el retorno? Vuelve con los números. No, no tira. Lo único, acá grita, lo único que pedí es el retorno. Si yo no venía antes y probaba, se agacha y pone la oreja en el parlante. Sin retorno yo no puedo, dice. Bueno, no sé, ¿sigo? Está buenísimo porque hay mucho que está en la crónica o en el perfil que tuvieron que leer. ¿Sabes qué? Dali, quería hacerte dos preguntas respecto a esto. Uno, que Sí. vos antes, y después por ahí ya le podemos dejar a los chicos que hagan más preguntas, vos antes dijiste que ibas con una idea y que él te respondía, digamos que sabía que te tenía que responder. ¿Cómo te preparaste para ese perfil? ¿Qué, digamos, hiciste una investigación previa? ¿Qué ibas a buscar en ese perfil? ¿Qué encontraste? Y después esto de tu manera de vos anotás todo, grabás con un Sí. grabador, cosas que surgieron en otras clases con los chicos. Em, la verdad, o sea, yo ya, como a esta altura, no preparo mucho en el sentido de que ya sé, digamos, qué buscar, qué mirar, es como que, pero no está bien, o sea, hay que preparar las cosas. Yo es como que siento que a esta altura ya no necesito prepararme de la manera en la que me preparaba antes, pero sí me he preparado muchísimo. Pero en estos, digamos que, no sé, em, había algo en donde yo también me quería sorprender. Entonces, eh, como justo en el de Darío, no investigué nada, es como que un poco me entregué, porque también sentía que había tanto, o sea, que como que Darío era una persona tan pública, un personaje tan público que yo, que no quería como, no sé, como que no quería, no sé, quería sorprenderme yo también. Y me parecía que nadie había hecho esto, como de seguirlo, de estar como en el detrás de escena, como que en realidad, sí, como la premisa para mí fue estar como en el detrás de escena y ver cómo se construía este personaje y por qué, como la pregunta un poco de la nota que no sé si queda respondida es, bueno, ¿por qué es un fenómeno? Como, ¿por qué un chabón que habla de filosofía es un bestseller, tiene picos de audiencia? Cuando fue al Congreso a exponer sobre el aborto, su video fue el que más se viralizó. O sea, ¿por qué? ¿Qué tiene Darío de especial? Era eso, como un poco, ¿no? O sea, ¿por qué hablar de filosofía es cool y es canchero y como un poco eso? Esa fue la premisa. Y después eso, como yo me entregué como a ver qué había del otro lado, él, o sea, cómo se mostraba él, por eso te digo, hasta dónde me habilitaba la confianza y hasta dónde no. O sea, si bien, por eso digo, como teníamos mucha confianza, pero hasta dónde estaba el límite, bueno, tipo, esto no lo pongas hasta acá, ¿no? Como, no sé. Mm. Ese fue un poco más el conflicto con lo de Darío. Claro. Tengo una Sí. consulta. Vos decías que quizás no fuiste con algo tan preparado, pero que sí sabías dónde mirar o qué Sí, buscar. ¿Qué es eso que ya sabes dónde te puede llegar sí, a sí. dar algo que te puede llegar a Y servir? para mí es eso, como un poco, por eso les leía esto, como para mí es como hay que tener siempre un ojo como en todo el alrededor, como no sé, como si pudiésemos desviar los dos ojos, como, y,
o sea, no perder de vista a Darío, pero yo no perdía de vista nada de lo que estaba pasando, como nada de lo que estaba pasando alrededor. Es como que, entonces también, en ese sentido yo ya sé lo que buscar, es como que, no sé, para mí lo más importante cuando hago un perfil es eso, es como mirar todo lo que pasa alrededor de ese personaje. Alrededor también es como cómo está vestido, cómo camina, o sea, porque, digamos, obvio, la entrevista sí es una pata fundamental, ¿no? De la construcción del perfil, pero no sé, para mí hay mucho más del personaje diciendo en otros modos de decir que no es su palabra, ¿no? Como eso, como cómo interactúa con las otras personas. No sé, esto es algo que dice mucho Leila Guerriero, que para mí está buenísimo, ¿no? Como, como ver a esta persona en acción. Eh, Me parece que ahí esa persona dice mucho más que cuando le pones rec y tienes discurso, ¿no? Entonces, en ese sentido, es mirar eso, es como mirar a la integridad de la persona y a todo lo que pasa alrededor de esa persona, que a la entrevista en sí, que bueno, que digamos, es re importante y es como por ahí el insumo, digamos, el insumo básico es la entrevista, pero todo el color y todo lo de alrededor es lo que le dan ritmo a la nota. Claro, claro. Dos ejemplos, digo, que ellos leyeron de notas tuyas. Sí. Digo, el arranque de la nota de Miriam, por ejemplo, cuando contás la escena en donde ella se vuelve loca porque los represores iban sin esposas de la sala de audiencias. Digo, el escenario pinta a la persona que vos querés retratar, y lo que contabas recién de Darío. Digo, Darío con la oreja en el piso, Sí, un loco. volviéndose loco porque no andaba el sonido y porque quería chequear que todo esté bien, que todo funcione bien, que le llegara el remis a la gente que tenía que venir, que designa tal cosa, que la familiar. Claro. Eso también hace el personaje. No, totalmente, y también un poco, también como dice Leila Guerrero, como una cosa es decir, tipo, Darío es un obsesivo, yo podría haber dicho esto, tipo, Darío es un obsesivo, y qué sé yo que es un obsesivo, para cada uno obsesivo es otra cosa, en cambio si yo te digo, Darío llega, pregunta dónde está Felipe Piña, si los jubilados pagan, se pone el piso en el micrófono, se pone, bueno, nada, ahí te das cuenta que es un loco, es un obsesivo, o sea, ahí queda claro, ¿no? A qué me refiero, o sea, es mucho más rico como contar todo esto que decir, tipo, Darío es un obsesivo, quiere estar en todos lados, se preocupa por todo. En cambio, yo te digo, nada, llega 2 horas antes, eso, pone la oreja en el coso, pide viste, como contar todo ese mundo, siempre es mejor que eso, que poner Darío es un obsesivo, porque es cada uno puede pensar, cada uno tiene su propia elaboración de lo que es ser un obsesivo, ¿no? Claro. Como Darío es obsesivo como lo es él. Entonces yo tengo que contar, digamos, qué es la obsesividad para Darío, Claro. ¿no? Tengo una pregunta, Tali, digo, ¿te tocó en este contexto hacer alguna nota de este estilo en cuarentena, en pandemia? Es difícil. Sí. Pero ¿por qué te pregunto? Porque acá Ángela, digo, hace una pregunta referida a eso, que es que si en este contexto tenés que perfilar a alguien que no puedes acompañar ni en sus actividades, ni ver cómo se maneja y no puedes visitarlo, digo, ¿cómo lo encararías? Bueno, me tocó una nota que escribí para Gato Pardo que salió hace, no sé, 1 o 2 meses, que es sobre cómo extraditaron al Chispa Sánchez, al represor de Walsh, Argentina. Sí. Bueno, esa nota la hice absolutamente por teléfono toda. Claro. Y fueron casi 1 mes y medio de laburo. Fue muy difícil, creo que fue la nota más difícil de mi vida y primero porque me editaba Leila Guerriero, que para mí era como un temor extra. Yo no la conocía, o sea, la conozco de leerla, de
a full, pero nunca había tenido trato con ella, entonces, bueno, ya había como todo un condimento extra de como una presión de que me estaba evitando ella. Y después, bueno, era absolutamente todo por teléfono, ya había pasado, digamos, ya el hecho había pasado. Como les decía un poco al principio, la idea de la nota se me ocurrió, digo, lo cuento porque también está bueno de que no es que alguien me pasó un dato, o sea, la nota, yo digo, la nota salió en los diarios, salió en Página 2, salió en todos los diarios. Sí. Y yo percibí que había algo que no se estaba, como que eran notas como medio de color por arriba, como que nadie contó, como que yo leí las notas y dije, che, esto es tremendo, ¿cómo lo trajeron al representante de Walsh? Primero que yo no sabía que había una persona como indicada, como que estuvo en el momento de que lo secuestraron a Walsh, no sé, yo me imaginé que como que era un grupo de tareas y nunca, digamos, no sabía que existían personas concretas, digamos, involucradas en el episodio. Me pareció muy espectacular que quedara uno por atrapar y lo atraparon. Después me pareció tremendo como que todo fue en la pandemia, como que sentía que era una nota que nadie estaba contando, o sea, que había salido en los diarios, pero que nadie estaba contando. Había salido también que quien lo había traído era un hijo de desaparecidos, pero también medio como por arriba. Y bueno, y me acuerdo que justo era en el momento en el que se estaba debatiendo todo el tema de los presos, pandemia, presos, que estaban todos los medios como van a dejar en libertad, no sé qué. Entonces yo también me acuerdo que tuiteé y puse como, bueno, todos están rasgándose las vestiduras por los presos, están trayendo un genocida y no están en la tapa de los diarios. Y un amigo mío que trabaja en Cancillería me manda un videíto del momento en el que lo bajan al Chispa Sánchez del avión. Y me dice, bueno, mi amigo trabaja en Cancillería, fue parte de ese operativo, entonces me dice, yo también estoy resacado, hicimos un operativo en Concha de la Lora y nadie lo está contando. Entonces ahí dije, chau, como lo tengo que contar. Vamos. Y ahí, bueno, propuse la nota y yo, como todavía no tenía en claro este personaje, Ezequiel Rochistein, que es el nieto. Sí. O sea, para mí ya era una nota que trajeron al Chispa Sánchez, al represor de Walsh, en el medio de la pandemia. De hecho, yo le propongo la nota a Leila y no lo menciona Ezequiel Rochistein porque yo se me había pasado. Como que para mí la nota era Rodolfo Walsh, tipo el rey del periodismo narrativo, traen a, como, listo, chau. Leila me acepta la nota, y la nota era, traen al represor de Walsh, y la nota era como Walsh, entonces yo ahí empecé a leerme todos los libros de Walsh, me leí toda la biografía que escribió Eduardo Josami, lo entrevisté a Josami, o sea, era toda una nota como sobre Walsh, y yo ya estaba haciéndome como toda una película de si esto hubiera sido un cuento de Walsh, bueno, toda una cosa, hasta que como que ahí hago una sinapsis y digo, che, pará, voy a... Y también como que no iba para ningún lado la nota, como que era como, bueno, sí, como Walsh y no sé qué, pero... como que la gente de Cancillería no me contaba mucho, no sé qué, y ahí este pibe me dice, por ahí con quien tenés que hablar es con este pibe, Ezequiel Rochiste, que es el que lo trae, y el pibe es un nieto desaparecido. Ah, bueno, está bien. Entonces ahí pero lo contacté como 2 semanas después de empezar mi investigación. Y también como que le mandé me pasó el teléfono, me mandó un WhatsApp, le dije como me presenté, no sé qué. Y bueno, no sé cómo, también creo que, o sea, oficio, digamos, mm, nada, como que entablé un vínculo por teléfono en donde durante un mes hablamos todos los sábados 3 horas por teléfono. Como que el sábado era el único día que él como tenía libre. Bueno, y eso, fue un mes de
de hablar 3 horas por teléfono todos los sábados. ¿Y qué buscaba? Digo, Cada ¿vos qué sábado. No, en- bueno, en esa eso fue una charla? locura porque yo tampoco tenía mucha idea. Entonces, claro, la primera vez que hablo con él y me cuenta todo, no, mentira, no me contó todo. Me iba contando como por partes. Em, ya la primera vez que hablé con él, que me había contado como, porque yo también, no, a ver, ¿cómo digo esto? Yo tenía que entrar en confianza con el chabón no me conocía, no me conocía para nada, no nos íbamos a dar las caras. Eh, yo soy muy hinchapelotas en las entrevistas, pregunto todo, tipo, entonces yo también me tenía que medir porque no quería que el chabón se asustara con todo lo, o sea, yo le preguntaba tipo, ¿qué tenías pues? Como una cosa es, no sé, yo a Darío no le pregunté qué tenía puesto, lo vi, pero acá yo no tenía forma como de llegar a una intimidad y un nivel de detalles porque ya había pasado y porque era por teléfono, como, bueno, y entonces como que Preguntaba, digo, y ibas empecé como de a poco, ¿no? Como no lo quería agobiar al pibe. claro. Em, entonces me acuerdo que la primera entrevista fue como, me acuerdo del episodio, ¿no? Entonces él me contó todo el operativo. Entonces yo, viste, ahí le iba como tratando bueno, ¿y cuántos autos? Como que yo iba como siguiendo su relato y como imaginándomelo en mi cabeza y ahí y en el relato se me iban disparando eso, como preguntas. Y él la verdad es que, no sé, si le caí bien, no sé qué carajo pasó, el pibe se abrió como a full y no sé, él se ve que también tenía necesidad de hablar, entonces él también se copó. Casualidad, buena, no sé, fue una conjunción de cosas que el pibe, nada, me dedicaba 3 horas cada sábado. Además yo le decía, bueno, tipo el sábado que viene hablamos 20 minutos, 3 horas. No, me quedan 3 horas, así, 4 sábados. Y claro, yo también iba adquiriendo confianza cada sábado. Ya ahora somos directamente mejores amigos, obviamente. Todavía no nos vimos. Em, pero bueno, y yo también, y cuando yo empecé a entender su historia, por si no la leyeron, les cuento que es un pibe que tardó 10 años en hacerse el ADN, o sea, él durante 10 años se negó sistemáticamente a hacerse un ADN, él sabía que era hijo de desaparecidos, entonces también era muy delicado porque fue un caso como muy paradigmático, muy delicado, entonces yo tampoco quería, o sea, no sé, yo iba preguntando todo hasta ahí, porque no sabía hasta qué punto él me quería contar, él igual me quiso contar y me contaba todo, eh, pero en la última charla que tuvimos, que fue como yo ya tenía escrito casi todo, bueno, a todo esto en la mitad le tuve que decir a Leila Guerrero, che, la nota es otra, como, ya no es más Walsh, como, y me dio miedo, porque era como, bueno, le tengo que decir como que la nota es otra, como me estoy... pero yo estaba segura de que la nota era esta, como cuando empecé a hablar con este pibe y a darme cuenta de la circularidad que tenía la historia y como de todo este giro, eh, en el medio además de hablar con él, hablé con el juez de la causa, o sea, hablé con más gente, pero él se convirtió, digamos, en mi principal fuente, ¿no? Entonces, bueno, en la mitad cambia toda la nota, eh, pero bueno, cada sábado que yo hablaba con él, se abría otra puerta tremenda. O sea, no es que, tipo, no sé, ¿entendés? Un datito. Cada sábado era como otro boom y el último boom termina el sábado que yo le digo, che, esta te juro que van a ser 20 minutos, es nada más para chequear datitos. Y en esa última, él me dice que vive actualmente con su apropiadora. Claro. Y ahí yo le digo, no, ese no, o sea, no puede ser. Como yo igual todo el tiempo, chequeando, o sea, todo el tiempo, yo todo el tiempo le preguntaba, esto yo lo puedo contar, esto yo lo puedo contar, porque es un tema súper delicado.
pero bueno, o sea, yo tenía que entregar la nota y este pibe me dice que sigue viviendo con la propiedadora, que nunca hablaron del tema. Yo dije, no, ¿qué es esto? Sí. Entonces fue una nota como muy, como por entregas en un punto, como que cada sábado yo decía, no, esto no puede dar más vueltas, no puede dar más, o sea, no puede seguir pasando cosas porque ya no se puede más con esta nota. Era como... pero bueno, fue un recontra desafío ante la pregunta que me hacían, porque bueno, me salió bien, me podría haber salido mal, como que fue persistencia, nada, eso, como entrar en confianza, eso, como mostrarme empática con él, interesada, no sé, como que desplegué todos mis artilugios sobre todo de empatía y de eso, de generar un vínculo de confianza por teléfono. O sea, Claro. ni siquiera hacíamos Zoom, como que era por teléfono. Claro. Pero fue difícil, muy difícil. Hay una cuestión ahí que se repite, por lo menos, digo, más allá de la dificultad que tiene este perfil, en todos los laburos que hiciste, que es algo que ya que estamos hablando de Leila Guerriero y que ellos leyeron el texto de Leila, de la lección de Homero, se repite, o sea, ella insiste, esto de permanecer como quien, digo, tiene tiempo para estar ahí, Sí. esto de estar permanentemente, de acompañar, en algún momento, digo, el que sabe esperar se encuentra a la larga con lo que necesita. Y el estar, digo, por lo que contás y la búsqueda permanente, te permitieron encontrar en circunstancias totalmente disímiles Sí. elementos que hacían a tu nota mucho más enriquecedora, tanto en la nota de Darío como en la de Miriam, como en esta, que me imagino que es mucho más difícil por el tema de no poder ni ver. Sí, porque yo creo que esta nota, digo, si yo, o sea, si en un contexto normal yo hubiese ido a su casa y me hubiese dado cuenta ahí que estaba con la madre, como que había muchas cosas que entonces sí creo que esta fue una hazaña periodística porque realmente, o sea, eso, como lo fui descubriendo eh, y, y tiene que ver con eso, como dice Leila, ¿no? Como con darle tiempo, que bueno, muchas veces, no digamos, también, qué sé yo, acá yo tenía cierto tiempo, tenía disponibilidad, también hay que decir, digo, me pagaron bien la nota, es como que también se dieron muchas cosas que a mí me permitieron laburarla como la laburé, que la laburé casi 2 meses, o sea, fue una nota que la hice durante 2 meses casi, entre la investigación, la escritura, las devoluciones de Leila, o sea, porque fue una nota eso, como yo entregué una versión que le fue muy bien a esa versión, pero obviamente que vino con más preguntas porque yo en la primera versión decidí como casi eliminar a Walsh, entonces, bueno, después Leila me pidió que yo rescate a Walsh, bueno, entonces, y después pasaba los que les contaba recién, que yo como pensaba que tenía escrita la nota, lo llamaba para chequear y se me abría otra caja de Pandora, entonces bueno. Y en el momento, Tali, de la escritura, ¿cómo haces? Primero haces como todo este reporteo y la entrevista, todo, y después te pones a escribir o lo haces en paralelo. ¿Cómo lo vas haciendo? No, en general, o sea, en general hago como la investigación, como como las entrevistas, qué sé yo, bajo todo, yo soy como muy obsesiva, imprimo todo, como que tengo un método que es que me imprimo todo, me subrayo todo, como que, pero también es como que, insisto, por los años en los que estoy y porque ya, como sé, yo ya sé, o sea, por ahí, no sé, termino una entrevista y digo, listo, acá así empieza la nota y escribo un poquito. Como que me tranquiliza tener los comienzos, ¿no? Como que soy muy obsesiva como con los comienzos de las notas, entonces es como que
como que o sea, en todas las entrevistas estoy siempre buscando como, bueno, esto, cómo va a empezar la nota, no sé qué, entonces sí todas las notas es como que por ahí es para al menos el inicio de la nota. Después sí, la escribo cuando tengo todo el material y cuando tengo ordenado el material, pero sí necesito sacarme de encima el comienzo para sentir que puedo seguir, como que, no sé, manías, ¿no? Como... Claro. Y una consulta antes de pasar a una pregunta que ahí tiene Nano, y ya que estamos hablando de la escritura, ¿sos más allá de laburar mucho el inicio y demás, de estructurarte mentalmente o en algún cuaderno donde sea la nota en sí misma o la estructura de la nota va apareciendo con la escritura? ¿Sos de reescribir y de volver a escribir y desechar? ¿Cómo es ese proceso de la escritura general del texto, digamos? Sí. Depende cada caso. Esta fue muy difícil porque es como que va y viene en el tiempo. Esta sí la pensé en bloques. O sea, esta sí la estructuré. Obvio, después fue cambiando y todo, pero esta sí, digamos, como que armé como, bueno, acá quiero contar esto, porque era muy, o sea, eran como 2 tiempos, eran como 3 tiempos, ¿viste? Era Ezequiel, el Chispa Sánchez y la extradición en sí. Entonces eran como 3 líneas de tiempo, ¿no? O sea, era Ezequiel y su búsqueda personal, el Chispa Sánchez como represor y el encuentro entre ellos dos. Entonces sí, en este caso, creo que lo estructuré, como que después iba cambiando, ¿no? Pero sí me iba poniendo como, bueno, acá, tipo, Claro. Chispa, no sé qué, acá Ezequiel, acá encuentro, por ahí, posible encuentro en la ESMA, no sé, como sí Claro. me fui como poniendo ejes y tips, digamos, pero depende en cada caso, qué sé yo. No sé, hay veces que lo necesito para estructurarme y hay veces que, o sea, también me pasa que como que a medida que voy avanzando en las notas, en los perfiles, en qué sé yo ya me voy haciendo idea en mi cabeza de cómo va a ser la nota. Como que no es que llego a la página en blanco, tipo, no sé qué poner. Es como que yo ya, como que en el proceso de las entrevistas, de la investigación, qué sé yo ya voy figurando en mi cabeza por dónde ir, Y algo ¿no? vas escribiendo, dijiste recién, que a veces cuando te Sí, aparece esa escena, sí, pum, escribís. sí. No, yo necesito, o sea, eso es como necesito escribir el comienzo, al menos la primera frase, para sentir que puedo seguir. Como que Claro. hasta que no encuentro cómo empieza la nota, tipo, no duermo, no, como que estoy angustiada, siento que no va, como que no sé. Claro. Nano, ¿querés hacer la pregunta que habías mandado por chat? Vale, hola, ¿cómo va? Hola, Nano. Em, Mi consulta era si tenés alguna estrategia a la hora de ir a buscar al protagonista del perfil para que dé, primero para que dé la entrevista, para que no te clave el visto y para que abra su intimidad, ¿no? Para que te cuente Sí, un poco más profundo, no hagan como los compañeros de Miriam. claro. Em, o sea, también me pasa que hoy siento que estoy en una posición y en ciertos medios en los que obviamente me es más fácil, en la verdad. O sea, hoy decís, che, quiero hacer un perfil para la revista Anfibia, para la revista Gato Pardo y garpa. O sea, como que hoy en ese sentido no me cuesta que, digamos, conseguir algún entrevistado y yo a esta altura, si me clavan el visto, chau picho, o sea, no lo hacemos, como que, no sé, como que si no avanza, no avanza, como que también me pasa eso, como que a Claro. esta altura
no sé, la desecho la nota en un punto, si no, o sea, si no hay material, chau, como que no. Pero tengo una pregunta ahí, Tali, quizás para afilar un poco a lo que apuntan a no. Digo, una cosa es ir a consultar a alguien y decirle, che, quiero hacerte una entrevista sobre algún tema en particular, le explicas un poco la nota, etc. Ahora, cuando vas a esa persona, a la fuente, y le decís, che, quiero hacer una nota que es un perfil, que quiero escribir de vos, es como otro contexto. Digo, ¿cómo haces ese acercamiento? ¿O ya tenés el speech armado? Como que sí. O sea, me parece que el speech es más que nada como, bueno, no es una entrevista, es como conocerte en profundidad, es como como una biografía, una biografía más narrativa, no es solamente entrevistarte, sino que es justamente estar con vos, verte en acción, por ahí hablar con otras personas que también te conocen, ¿no? Como eso en un punto. Como explicar que no es una entrevista, que no es pregunta-respuesta, sino que es otra manera de contar, ¿no? Bueno, en este caso la vida, cierta experiencia. No sé si respondo a la... No te quedó claro. Se muteó, no. Bueno, si alguno o alguna no tiene otra pregunta, acá había una pregunta que había dejado Victoria en el... A ver. Pero digo, abro el micrófono por si alguien... Sí, pero, Nico, sí, hola, Tali. Hola. Apago y prendo la cámara porque tengo gente atrás, pero en realidad la pregunta que yo había dejado la contestaste. ¿Cuál era? Porque yo había preguntado cuál de los perfiles había sido el que más te había costado su producción y por qué. Bueno, fue este. Y creo que va a ser este por mucho tiempo, porque fue terrible. Bueno, fue muy estresante. O sea, estuvo buenísimo, pero fue re estresante. O sea, súper estresante. Porque además era como, yo no cubro específicamente temas de derechos humanos, juicio, entonces también era todo un lenguaje, digamos, que también como tuve, o sea, varias de mis fuentes fueron como amigos periodistas que siguen temas de judiciales y yo les decía tipo, ¿qué quiere decir que en un juicio, no sé qué? O sea, los juicios de lesa humanidad, tal, o sea, como que yo también tuve que investigar para mí cosas muy específicas de temas de juicios de lesa, de causas. Entonces, eso fue como, más allá de la historia esta en sí, yo también tenía que como empaparme de un montón de otras cosas para poder entender todos los procesos de memoria, verdad, justicia. Bueno, que uno lo sabe, ¿no? Obvio que yo sé que son los juicios, obvio, pero esto, ¿entendés? La causa ESMA 3 puntos, como, es una mega causa, no sé, como todo un lenguaje que yo no cubro, o sea, yo no cubro temas judiciales, yo no cubro juicios, no sé qué, entonces también fue un aprendizaje, nada, como en materia judicial. Ahí Patricio tiene una pregunta. Sí, hola Tali, ¿qué tal? La pregunta es, va un poco personal en cuanto al trabajo de perfil que tengo que hacer. ¿Cómo escribir el perfil de un personaje histórico sin que termine pareciendo un artículo de Wikipedia? O sea, que no sea, digamos, dato y chao. ¿Cómo preguntarle a alguien que ya no está? ¿Cómo hablar con esa persona? Está buenísimo eso. A mí me pasó cuando hice mi libro de la marea sindical sobre una sindicalista que había fallecido. Bueno, no sé. El perfil de Norma Pla, que se lo digo. De Norma Pla también. El de Norma Pla. Está muy bueno. Bueno, contá. No, yo creo que como tips que te podría decir, como
para no hacerlo Wikipedia, que está, o sea, está buenísimo, ya que, o sea, ya no te va a salir Wikipedia porque no hay que, o sea, ya sabes que no querés hacerlo Wikipedia, entonces no lo vas a hacer Wikipedia. Pero yo creo que eso, como, así como les decía que uno puede observar el alrededor de los personajes vivos, como que también hay que observar el alrededor de los personajes muertos, en este caso, ¿no? Entonces, no sé, el caso de Norma Pla, por ejemplo, para mí fue un insumo ver el programa donde ella va a lo de Sofovich y relatar ese programa de televisión, porque también, o sea, para mí, digo, hubiese sido más fácil, entre comillas, o más trucho poner tipo, Norma Pla fue al programa de Sofovich y la discriminaron. Sofovich era un machista. Bueno, en vez de decir eso, yo conté toda esa escena, ¿no? Desde que ella entra, cómo estaba vestida, cómo se siente en la mesa, cómo era la disposición, porque no era lo mismo que yo te dijera, no sé, ¿entendés? No, Norma fue a lo de Sofovich con 5 tipos y se burlaron de ella porque tenía cáncer. A que yo te cuente el diálogo, ¿entendés? Que tuvo Norma Pla con estos impresentables, porque ahí digamos, quedaba más en evidencia y por eso es más crudo el relato si yo te cuento. Entonces, no sé qué personaje vas a hacer vos, pero digo, como te recomiendo eso, ¿no? Como que veas archivos y que trates de usar eso de una manera narrativa. Puede ser eso, como contando alguna escena o digo, algo que vos leas wikipediado, que lo puedas transformar desde la escritura en eso, como en una escena, en algo como acción, ¿no? Como que para mí lo interesante de los perfiles es como ver a los personajes en acción. Entonces, ya no como los personajes que no están, que están muertos, bueno, ¿cómo los ponemos en acción a esos personajes? Entonces, ahí me parece que es importante como ser inteligente y creativo a la hora de escribir y de narrar eso, como episodio, ¿entendés? No sé, ¿de quién vas a ser? Me intriga ahora. Elegí a Luis Piedrabuena. Es un aventurero, comerciante argentino que estuvo, bueno, por la Patagonia en el siglo XIX. Ayudó mucho a que la soberanía argentina llegue a esa región. Genial. Bueno, eso para mí es como que, eso, como, imagino que tus insumos esos son como archivos, notas, no sé, o no sé qué tenés. Pero bueno, eso, yo te recomendaría eso, que como que cuando tengas terminada tu investigación, eso, pienses la manera más, eso, como narrativa, de que lo podamos ver vivo, en acción. No sé, también es como que, a ver, uno usa cuestiones de la ficción y de la narrativa al servicio de, entonces, no sé, no tengo idea, ponele que no exista ningún archivo audiovisual de este tipo, no tengo idea, no existe, pero bueno, si vos haces una buena investigación, por ahí uno podría poner en un artículo, no sé, te estoy diciendo cualquier cosa, pero uno podría, ¿cómo se llama el tipo? Piedrabuena. No sé, ¿entendés? Como con datos de la realidad, construir una escena a partir de lo que vos investigaste. Entonces, no sé, si vos sabes que este tipo, te estoy diciendo cualquier cosa, pero no sé, este tipo iba todos los días a un bar, no sé, porque lo leíste, entonces sí por ahí, ¿entendés? Decir, bueno, no sería extraño pensar que Piedrabuena en el bar Pirulo pedía un café, no sé, estoy diciendo cualquier cosa, pero quiero decir, como con la información que vos tenés de tu investigación, poder pensar y poder ficcionalizar en el mejor sentido, ¿no? Como pensar en recursos narrativos que no son mentira, que no se pueden comprobar, porque obviamente, salvo que diga que el chabón se tomaba un cortado mitad y mitad en tal bar, pero si no, digamos, como que uno puede inferir y dejando en claro que uno está infiriendo, ¿no?
digamos, siendo claro en el artículo, bueno, qué es lo que uno puede inferir con lo que investigó, con lo que realmente es data dura, digamos, ¿no? Eso me parece que es un buen recurso, como bueno, imaginar, como imaginemos que Piedrabuena, no sé, ¿entendés? Como algo así. ¿Y cómo hiciste Buenísimo, vos? gracias. Estabas contando lo del libro, de este perfil que habías contado, ¿sí? En el libro de la marea sindical. Sí, el de María Roldán, sí. ¿Y cómo hiciste vos ahí en ese caso? Digo, porque... Sí, bueno, en ese caso, ella tiene una hija que, bueno, eso, también les voy a contar cómo llega la historia de María Roldán, también para que vean que yo creo que, o sea, no sé, yo soy, o sea, no sé, para mí todo es una nota, yo me paso de rosca igual, pero, o sea, como que, no sé, para mí en todos lados puede haber una posible nota, y esta era una película, era una película al Gaumont que se llamaba Carne Propia, que se las recomiendo muchísimo, es espectacular, no sé si la escucharon, es sobre como la historia del peronismo, contada a través de una vaca, que la voz la pone Arnaldo André, creo que está en Vimeo, es espectacular, se llama Carne Propia. O sea, se cuenta todo a través de un frigorífico y de una vaca que va desde el matadero, desde donde están las vacas hasta el matadero, bueno, está buenísimo. Y ahí aparece la historia de Doña María Roldán. Y aparece como, nada, como algo más. Y yo justo estaba haciendo la investigación del libro de la marea sindical, y nada, como vi María Roldán no sé qué, nunca la había escuchado en mi vida, y ahí aparecía la hija, que es una mujer de 95 años, la hija de María Roldán. Y me contacté con el director de la peli, que me pasó el contacto del nieto de María Roldán. Entonces, bueno, yo tenía esa, digamos, facilidad en cuanto que había personas vivas, digamos, que la conocieron. Entonces, ese lo hice con la data digamos, con la entrevista de la hija. Después hay un libro que se llama Doña María, de un historiador inglés o estadounidense que se llama Henry James, no, lo tengo por ahí. Bueno, había un libro sobre ella que él la había entrevistado en los 90. Ella muere en el 2000, ponele, no me acuerdo. Y eso, o sea, con el libro, que el libro es una entrevista a ella, y con lo que me contó la hija, digamos, construí. Pero sí, digamos, me tomé licencias en ese perfil y están claras. Claro. Hay un laburo ahí también, ¿no? Como de interpretación también, que se hace en todos los perfiles, pero uno trata de entender y comprender ese personaje y de, aunque sea describirlo, retratarlo en pocas pinceladas, y de toda esa cosa que te empapás. Digo, Leila Guerriero tiene mucho, o sea, para mí, después otra cosa fundamental para mí es, o sea, para mí, yo siempre lo digo, es que para mí la única clave para escribir es leer, o sea, hay que leer no solo perfiles, o sea, sino todo, leer literatura, leer poesía, o sea, porque uno no registra, pero todo lo que uno lee son recursos que uno lo tiene en la cabeza. Y yo, bueno, este perfil de Gato Pardo, también la leí tanto a Leila Guerriero, leí tantos perfiles de Leila Guerriero, que yo sabía perfectamente qué es lo que ella buscaba. O sea, entonces, como que también hay algo de eso, de que uno encuentra recursos, digamos, uno no inventa nada, o sea, ya está todo escrito, es como que, ¿no? Como que, entonces, me parece que la clave para estas preguntas que vos me hacías, Patricio, bueno, ¿cómo hago? Bueno, es leer, ¿no? Leer otros perfiles y Leila Guerriero tiene perfiles espectaculares de gente
muerta. Entonces está bueno también leer, a ver qué recursos o imaginarse, bueno, o sea, también uno cuando lee muchos perfiles ya es como que vos te podés dar cuenta, bueno, es obvio que esto lo sacó de tal lado, esto lo sacó de tal lado, y cómo ella lo transformó, ¿entendés? En algo narrativo. Entonces también para mí la recomendación, o sea, por eso digo, o sea, leer en general, ¿no? Porque, bueno, yo creo que es la única herramienta en definitiva que también o sea, que vas incorporando eso como herramientas, maneras de escribir, recursos, como de hecho, hay para esta nota que escribí para Gato Pardo, hay un libro de Leila Guerriero que se llama, que lo compila Leila Guerriero, se llama Los Malos, que son perfiles sobre justamente malos. Y había ahí, yo me acordaba un perfil, porque bueno, claro, entonces yo me preguntaba, ¿cómo cuento sobre un represor al que yo no voy a tener acceso? Yo no iba a poder hablar nunca con Chispa Sánchez. Entonces ahí, por ejemplo, fui a un perfil que hizo Javier Sinay sobre Astiz, o sobre el Tigre Acosta, no me acuerdo. Uh-huh. Y eso me ayudó un montón, porque también Sinay no habló con Astiz. Entonces ahí, por ejemplo, eso me hizo un clic y dije, chau, tengo que hablar con sobrevivientes de la ESMA que estuvieron con el Chispa, obvio. Bueno, ese clic lo hice cuando leí el perfil de Javier Sinay, porque empieza con sobrevivientes que cuentan sobre Astiz, ¿no? Entonces dije, bueno, listo, claro, tengo que ir a buscar sobrevivientes de la ESMA que hayan conocido al Chispa Sánchez. Entonces, eso, ¿no? Y fui a buscar ese perfil a ver cómo se cuenta sobre Astiz, porque yo tenía que hacer algo más o menos parecido, ¿no? Entonces siempre creo que también un buen recurso es leer y ver qué herramientas usaron los otros para contarlo, ¿no? Claro, claro. A ver si alguno mete una pregunta en tiempo de descuento o alguna. Si no, vamos cerrando. No sé, Laura, si querés, si hay algo que nos haya quedado en el tintero, pero digo, los invito a todos o a todas a hacer una pregunta más, quizás dos, pero digo, ya estamos en tiempo para ir cerrando. No, bueno, se podría hablar con Tali toda la hora, pero hay que librarla. La verdad que está re interesante todo lo que está contando. Yo la última que te quería hacer, pero por ahí no sé si alguno de los chicos tiene algo por ahí. Igual tengo tiempo. Pasé mi clase de gimnasia para mañana, así que... bueno. Me gusta conocer tu forma, que bueno, contaste bastante de cómo escribís y demás. Vos contaste que registrás. Además, ¿utilizás el grabador para grabar, por ejemplo? Sí, obvio, fundamental. No, o sea, yo obviamente las entrevistas las grabo. Igualmente me gusta ir anotando cositas, como por ahí, cosas que, no sé, como reforzar ciertas palabras, no sé. O sea, siempre que hago una entrevista presencial, digamos, pre-pandemia, no, y con la pandemia también, como que siempre que hago una entrevista, igual es como que me gusta ir anotando. Y después, muchas veces saco fotos, como que no me quiero olvidar de detalles. Es un buen recurso. Entonces, no solo lo anoto, sino que, no sé, a veces sin que se den cuenta, tipo, fotito, para después estar tranquila de, no sé, tipo, no sé, quiero contar la oficina de alguien, y por ahí no tengo tiempo como para, ¿entendés?, anotar los libros, no sé, entonces, foto a la biblioteca, como también la foto está bueno para estar segura de que vas a tener eso después tranquila y ver bien esa foto y poder describirla bien, ¿no? Como eso también suelo hacer, sacar foto. Bien. La semana pasada, bueno, hicimos
un ejercicio de stalkeo en redes sociales, y hay mucha información. Si uno en este contexto quiere hacer un perfil o un laburo periodístico sobre alguien o que involucre a alguien en ese sentido, digo, hay mucha información que uno tiene en redes disponible como para utilizar ante esta ausencia de nuestra presencia en el lugar, ¿no? Sí, total. No, y también es lo que les decía, también es como muchas veces es saber cómo contarlo, o sea, yo estoy segura de que todos habían visto, cuando hice el perfil de Norma Pla, ese video de Norma Pla en la Sofovich era recontra conocido. Lo que pasa es que nadie lo contó, nadie lo narró, ¿no? Entonces también me parece que por ahí a veces que cosas que uno piensa que son obvias, si uno la cuenta de cierta manera, en cierto contexto, tienen otra impronta, ¿no? Entonces, me parece que también eso es interesante en este contexto, en donde uno puede, como le pasaba a Patricio, digo, hacer, como pensar en perfiles y en personajes que, bueno, no tenemos ni al alcance de la mano, porque no, concretamente están muertos. Entonces, pensar en recursos y en lugares en donde sí se puede sacar esa información. Las redes sociales yo creo que son una gran fuente de información y para mí dicen muchísimo de las personas, los estados. Yo hago mucho eso, como hago muchas capturas de pantalla. No sé, me acuerdo que otra nota que hice hace no mucho fue en el Encuentro Nacional de Mujeres, que en realidad yo estaba laburando con unos chilenos que hacen un podcast que se llaman Las Raras, que era sobre la hija de una trabajadora sexual, que después yo terminé escribiendo un perfil en Anfibia, y me acuerdo que, bueno, obvio, la entrevistamos a Nikki, que es esta chica, y qué sé yo, bla, pero me acuerdo que yo la empecé a seguir en las redes sociales, entonces me acuerdo que para el Día de la Madre, ella había hecho como todas unas stories, bueno, ella tenía un conflicto porque su madre era trabajadora sexual, ella tuvo todo un conflicto en su vida con eso, la nota era sobre eso, entonces en el Día de la Madre ella hace un posteo como o una story, no me acuerdo, como con su mamá, con su abuela, y hace como todo como un post ahí, y dije, chau, esto es espectacular, como, entonces la nota termina con ese posteo, entonces también hay que ser inteligente y eso, como estar atento a que todo puede ser un insumo, entonces en ese sentido coincido, como que un tweet puedes decir un montón de cosas, un estado de WhatsApp, no sé, como la foto del WhatsApp. Tipo, para mí las fotos del WhatsApp son claves. Tipo, para mí dicen un montón las fotos del WhatsApp. Circunstancialmente, no sé, digo, quiero pensar en alguien que tenía una foto de WhatsApp. No me acuerdo, pero soy muy de si estoy como haciendo un perfil, de entrar a su WhatsApp y ver si cambió la foto, como me parece que también dice mucho. Por eso digo, como es ver todo el insumo alrededor de esa persona. Desde el estado de WhatsApp, desde la foto de WhatsApp, ¿entendés? No sé, todo. Claro. Ahí Alejo tenía una pregunta, ahí le pregunté si tiene el micrófono, no sé si me estás escuchando, Alejo, si no, la hago yo. Dice que tiene mucho ruido en su casa. ¿Dejó la pregunta? Sí, o sea, lo que pregunta Alejo es, ¿cómo fue el proceso en el que elegiste de alguna manera volcarte a esto que haces? ¿Sí? Él le llama especialización, y sobre todo, ¿qué temas te interesa hablar a vos en tus notas? Creo que un poco venía, qué sé yo, como les decía al principio, ¿no? A mí lo que me gusta es escribir y encontré en el periodismo como el medio para escribir, y en ese sentido, qué sé yo, a medida que fui como avanzando en mi vida profesional, me fueron interesando como otras cosas y me dieron ganas de probar otras cosas y de escribir sobre nada, de diferente manera, y digamos, también empecé a leer, digo, periodismo narrativo, qué sé yo, creo que fue parte de un proceso personal de cómo me fui desarrollando, ¿no?
no sé, o sea, fue parte como de mis intereses, ¿no? De mis intereses, de lo que yo quería escribir, de cómo me gustaba escribir, la verdad es que hay pocos espacios, bueno, cada día un poquito más, pero no sé, como hay pocos espacios para escribir perfiles, como, viste, son notas muy largas, como no, en un medio normal, entre comillas, digo yo, en los diarios, en portales, es difícil, son notas larguísimas, que llevan mucho tiempo, es como que también eso, ¿no? La precarización de nuestro laburo también precariza el laburo, entonces, no sé, por 2 pesos yo no voy a hacer un esfuerzo de la puta madre, ¿entendés? De hacer 1.000.000 de entrevistas, de seguir, o sea, no sé, qué sé yo. Uno también pone en la balanza, ¿no? Pero bueno, me parece que, digamos, el periodismo narrativo lo fui descubriendo durante no sé, lo voy descubriendo, ¿no? Como qué es lo que me interesa, sobre quiénes quiero escribir, no sé, como les decía yo, es como que estoy todo el tiempo como buscando personajes, notas, cosas, y las como que siento que las encuentro, como les digo, en un tweet, en una película, en un museo, no sé, la nena, otra nota que yo quiero mucho, que hice en Anfibia, es la nena que juega en la ESMA, que es sobre Andrea Krichmar, que es una nena que en el 77 tenía 11 años y fue a jugar a la ESMA porque era la mejor amiga de la hija de, en ese momento, el jefe de la ESMA, que era Chamorro. Y la historia de Andrea yo la conocí porque fui a la ESMA, al museo, al espacio de memoria de la ESMA, ahí donde está el museo, no sé si fueron, al casino, donde está el casino de oficiales, y la historia está contada ahí. Y yo no, o sea, yo no conocía la historia, hice toda la visita guiada, y al final, digamos, no sé si alguno fue, pero al final aparece como el videíto de Andrea cuando ella declara en el juicio de las juntas, y te cuentan, bueno, acá en el casino de oficiales hay una historia que una nena, no sé qué, y yo me quedé, dije, ¿qué es esta historia? Quiero saber más sobre esta historia, y volví a mi casa y la busqué en Instagram. O sea, yo no sabía si Andrea Krichmar estaba viva, muerta, si, no sé, si nunca más, no tenía idea, nunca había escuchado esta historia, y me fui del museo totalmente impactada con esta historia que no conocía, que, no sé, a mí me pasa que siempre estuve muy vinculada a temas de derechos humanos, pero yo, entonces uno piensa que, bueno, sabe todas las historias, entonces cuando aparece algo así es como que te volvés a sorprender, y me acuerdo que volví a mi casa y busqué en Facebook Andrea Krichmar, la encontré y le mandé un mensaje, cara dura absoluta, le dije, mirá, yo todavía no escribía en Anfibia, creo que había escrito una nota en Anfibia, no escribía regularmente. Y me acuerdo que con Andrea le dije, hola Andrea, mi nombre es Ali Goldman, soy periodista, acabo de volver, esto fue en el 2016 creo. Le dije, acabo de volver del museo, no conocía tu historia, no, o sea, perdón si es cualquiera este mensaje, pero no sé, quiero que hablemos. Y me respondió al toque, como hola, bueno, como ella sorprendidísima también. Bueno, en ese momento ella vivía en Brasil, tipo, no sé, en la isla no me acuerdo en qué isla, daba masajes, no sé qué. Y le dije, bueno, tipo, hagamos una charla, como que quiero conocerte. Yo no sabía para qué, o sea, yo no tenían claro qué quería, no tenían claro si era una nota, no tenían claro nada, y la entrevisté. Y ahí ella me cuenta muchísimo más, que no estaba en el museo. Y ahí, bueno, y ahí como que medio que nos hacemos amigas, también como que empezamos a chatear como con mucha fluidez. Y ella me dice, en un mes voy a Buenos Aires. Yo le digo, bueno, te quiero conocer, no sé qué.
Y ahí cuando ella viene a Buenos Aires, o sea, todo este proceso duró tipo 2 meses, entre que yo también, eso, como que nos empezamos a ser amigas. Entonces cuando ella me dice voy a Buenos Aires, ahí digo, chau, listo, tipo, la nota es ir con ella a la ESMA. Entonces ahí sí, insisto, yo recién había escrito una nota en Anfibia, como que yo todavía no escribía mucho así, digamos, no. Entonces, esa sí, por ejemplo, ya que antes hablábamos de cómo preparaba la nota, esta sí fue una nota hiper preparada antes de llevarla al edito. Como que yo ya la tenía totalmente prearmada cuando le presenté el sumario en Anfibia. Es como que yo ya sabía todo. Claro. No me sorprendí de nada, digamos. O sea, sí me sorprendió, digamos, sí fue un momento ir con ella a la ESMA, pero yo ya había hecho toda la investigación previa por interés mío. Entonces, cuando presenté el sumario en Anfibia, yo ya sabía cómo era la historia, digamos, ¿no? Y esa nota, digo, volviendo a los temas que me interesan y a dónde se consiguen los temas, esa nota fue ir a un museo público que fue todo el mundo, ¿eh? No es que yo descubrí la pólvora, tipo, estaba así, en la vista. Como que se hubiese visto un cuadro y, o sea, como estaba ahí. Era parte del museo, pasaron 1 millón de personas y no sé, nadie, y yo vi eso y dije, che, nadie escribió sobre esta piba, ¿quién es esta piba? O sea, esta piba que es una señora, ¿no? Y bueno, hasta el día de hoy soy re amiga de Andrea. De hecho, ayer hablé, por ejemplo, o sea, me quedé muy cercana con ella. Claro. Bueno, a ver, si no hay ninguna otra pregunta más, la despedimos a Tali y le agradecemos por esta hora y media que nos brindó. La verdad que por lo menos a mí me gustó un montón la charla y me parece que hablamos de un montón de cosas que le dan un montón de recursos y un montón de materiales a todos y todas que tienen que laburar por primera vez quizás o por segunda vez un perfil que es un laburo complicadísimo, pero también muy lindo, ¿no? Bueno, gracias. Ahí está India. Sí, acá. Que a India la vi cuando hice una nota sobre, ¿cómo se llamaba la jueza? India. Hola, ahí estaba sin el micrófono. Hola, Tali. Hola. Gracias, estuvo buenísimo, Bueno. La casi jueza, no. La casi jueza. Cristina Hendricks. Cristina. Sí, eso. Bueno, mil gracias. Gracias también a ustedes, Nico y Lau, por gestionar la venida de Tali. ¿Sí? Estuvo genial. Bueno, nada, y lo que necesiten, no sé, a los alumnos les abro no sé, me pueden contactar por las redes, qué sé yo, si tienen, no sé, alguna duda o si necesitan... Les lees tu cuaderno. Y les lees tu cuaderno con anotaciones. No, no lo llegué a leer todo, pero tiene cosas graciosísimas. ¿Tenés de todas tus notas, cuadernos, Tali? ¿Te conservás? Creo que sí, no sé, creo que he hecho alguna limpieza por ahí o sea, sí conservaba todos mis cuadernos, tipo o sea, cuando trabajaban 7 días, pero en un momento que estaba todo en la casa de mis viejos y hice como una limpieza, como que bueno, ya había cuadernos como ya, que no, pero los de los últimos tiempos sí, o sea, me gusta, como me parece que me sirven, no sé, soy medio fetichista como de los cuadernos, como soy muy escribir, subrayar, imprimir, como me gusta mucho la materialidad, como que necesito mucho la materialidad para escribir. Entonces, no sé, siento que tirarlos es como, ojo, igual, por ejemplo, todo lo de mi libro creo que lo tiré y creo que lo necesité tirar, como todo el proceso de investigación de la marea sindical. Siento que, o sea, tengo cosas en la computadora, obvio, ¿no? O sea, pero no sé, creo que toda la carpeta que tenía con material, creo que lo necesité tirar como, bueno, listo, ya existe el libro, chao, no sé qué. Pero no sé, como que no sé, como que este cuadernito lo encontré el otro día y dije, ay, como, me dio como que estaba bueno
por ahí para estas cosas, ¿no? Como para socializar también formas de... Aparte hay cosas que son textuales de la nota, está buenísimo. Sí. Para que vayan viendo los chicos también, que esas anotaciones que uno hace rápido después te sirven un montón. No, te sirve un montón, no. Esto, lo único que sirve. Son 5 párrafos. Ahora mismo, lo único que sirve. Sí. Sí, no, es un cuaderno entero, todo de Darío, directamente. De todos los momentos. ¿Cuánto tuviste con esa nota, Tali? No me acuerdo, o sea, fueron 3, fui a la Feria del Libro, fui a su programa de Futurock, fui con él a La Plata, que daba un show de la caverna, de salir de la caverna. Fueron 3 momentos. Pero ese día de La Plata estuve desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la mañana, porque volvimos a esa hora del show. Entonces ahí también lo entrevisté, fuimos a comer, dormí la siesta, o sea, hice como todo un intensive, un 24 horas Darío, que ya no lo quería ver ni figurita. O sea, creo que fueron 3 veces, no me acuerdo espaciadamente, digamos. Sí. Si fue, no sé, en un mes, porque por ahí tenía un show, no sé, 3 semanas después de que yo lo conté, no me acuerdo. Bien. Bueno, pero sí, como que el promedio en general para mí es un mes, ¿no? Como si se puede. Sí. Desde que empezás hasta que terminás, qué sé yo. Bueno, van a tener un mes ellos, así que, y más, también porque hace rato venimos trabajando, así que es un tiempo considerable. Bueno, pero lo van a hacer re bien. Seguro. Y los van a probar. Que esto les sirva. Te agradecemos de nuevo por tu tiempo y por haberte tomado estos minutos para hablar con nosotros. Bueno, no, gracias a ustedes, me encantó, estuvo buenísimo. Gracias, Tali. Gracias. Chao. Ahí todos te despiden. Sí.